El protocolo como tratado internacional hace ampliamente referencia a los derechos humanos. Lo que todavía nos hace falta es la transposición en términos de la práctica operativa diaria de este respeto de los derechos humanos de las víctimas del tráfico, la transposición en el trabajo de los agentes, que básicamente tienen a su cargo el combate contra el crimen, el control migratorio en los países a través de los cuales pasan estos flujos de migrantes. Aunque no es un instrumento legal de gestión migratoria, es un instrumento legal de combate contra el crimen del tráfico, es importante que haya referencias al respeto de los derechos humanos en este instrumento que es vinculante para los Estados parte. Hay algunas disposiciones específicas en el protocolo que ofrecen soluciones prácticas en términos de la difusión de información, del fortalecimiento de capacidades de agentes representando los Estados parte, acerca de la necesidad de contemplar los derechos humanos en términos de su trabajo diario operativo. Y ese trabajo es un trabajo que se lleva a cabo con el apoyo, con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, pero también de otros organismos intergubernamentales. Es justamente una de las áreas de intervención por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, que de fortalecer las capacidades, los conocimientos en términos del respeto de los derechos humanos de agentes representando los Estados parte de este protocolo específico. Hoy en el mundo hay alrededor de 214 millones de migrantes internacionales, representando gente que vive fuera de su país de nacimiento. Muchísimos de estos migrantes están en situación legal en sus países de destino y de hecho tienen acceso a todos los servicios de educación, de salud y los otros beneficios que benefician también normalmente a las poblaciones locales. Sin embargo, tenemos también muchísimos migrantes en situación irregular o indocumentada, que no cuentan con los documentos, con los papeles básicamente necesarios para la migración legal o regular. Y especialmente estos migrantes, es difícil de darle una cifra exacta, podrían representar hasta una tercera parte de todos los migrantes internacionales, entonces estamos hablando de muchísimas personas. Estos migrantes no documentados son los que normalmente se encuentran en situación sumamente vulnerable, porque en sus países de destino normalmente no pueden contar con cobertura médica, educativa, servicios sociales como la población local. En términos de su movimiento también son sumamente vulnerables, porque normalmente no tienen información o tienen muy poca información acerca de los peligros y riesgos de la ruta migratoria, acerca de justamente los abusos que se pueden cometer frente a ellos por parte de elementos criminales, por parte del crimen organizado, por parte también en algunas situaciones por parte de ciertas autoridades de países de tránsito, de países de destino. Esta situación indocumentada muy a menudo puede resultar en situaciones de trata o de tráfico de personas. Entonces, las víctimas de tráfico, las víctimas de trata, y especialmente los migrantes que no son los hombres válidos, pero mujeres y muy a menudo niños representan la población de migrantes la más vulnerable.
Los migrantes víctimas de la trata de personas o del tráfico ilícito de migrantes son víctimas porque se les privan sus derechos a la libertad, su derecho a un trato humano, su derecho a un acceso a los servicios médicos, servicios educativos, servicios de tipo social, básicamente. Entonces tenemos todo un conjunto de derechos que hacen parte de jus cogens y de las reglas aceptadas por parte de la comunidad internacional que no son aplicados a la situación de los migrantes. Muchos migrantes sí tienen una idea acerca de sus derechos humanos, pero muchísimos otros justamente no tienen ninguna idea. Y esto es lo que les hace tan vulnerables frente al involucramiento del crimen organizado, frente a los abusos, las extorsiones, los secuestros, que es uno de los problemas, digamos, los más recientes. Y muy a menudo, y hay muchísimos ejemplos de regiones alrededor del mundo, esta situación de tráfico resulta en la muerte por deshidratación, por insolación, por hundimiento en los mares del mundo de los migrantes. Entonces estamos haciendo frente a una situación sumamente dramática que se tiene que saber, que difundir y que se tiene que atacar, que combatir a través de acciones concertadas por parte de los Estados parte y por parte de la comunidad internacional. La distinción entre traficantes y víctimas es una distinción sumamente importante. Es importante tomar en cuenta en términos de la formulación de políticas públicas, en términos de la aplicación de proyectos o programas operativos prácticos, de bien saber distinguir entre el criminal, los criminales, que están beneficiando financieramente o materialmente del tráfico ilícito de migrantes, de las víctimas que sí muy a menudo es cierto, están pagando por estos servicios, no lo hacen con la intención de derivar ganancias o beneficios económicos o financieros. Muy a menudo sí, por causa de la desesperación que representa el motor mismo de la migración, los migrantes están voluntariamente contratando a los servicios de los traficantes. Sin embargo, muy a menudo sin saber exactamente las consecuencias últimas de este tipo de negocio en el cual están entrando. Porque sabemos que en muchísimos países en el mundo, una situación que empieza con la contratación de un traficante por parte de un migrante o de una migrante puede resultar en la muerte de este migrante o de esta migrante. Hay retos múltiples, por supuesto. Yo puedo mencionar 3 retos específicos. Uno es el reto de la interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional. Muchas normas de derecho internacional no son autoejecutables en los estados parte. Necesita un acto o actos legislativos para transponer las disposiciones en derecho nacional. Y esto es a veces algo que enfrentarse con dificultades porque hay normas, hay prácticas preexistentes. Tenemos que tomar en cuenta también, digamos, el cronograma del tiempo, porque establecer nuevas legislaciones normalmente es un proceso que toma muchísimo tiempo. Pero tenemos también un reto secundario en términos justamente de la operacionalización de todas estas disposiciones que se necesitan
aterrizar en términos de las prácticas operativas diarias. Y esto justamente se puede hacer a través de capacitaciones y asistencia técnica. Y el tercer reto, también sumamente importante, es que desafortunadamente en algunos países, en muchos países, hay prácticas de discriminación frente a los migrantes. Los migrantes, por varias razones, razones económicas, razones políticas, se quedan muy a menudo estigmatizados. Entonces, romper estas viejas prácticas de discriminación, de racismo, de xenofobia, es algo que no se puede hacer a través de decretos, a través de leyes. Necesita un esfuerzo amplio, un esfuerzo profundo, un trabajo con la sociedad civil, un trabajo de sensibilización con los tomadores de decisión política, un trabajo de sensibilización con los agentes operativos del Estado. Y, por supuesto, esto es algo sumamente importante para dar, digamos, plenitud a las disposiciones y a la filosofía misma del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. A través del apoyo de la comunidad internacional, organizado muchísimos eventos de capacitación para funcionarios del sector público, para sensibilizarles sobre los riesgos y peligros de la migración, sobre las necesidades de protección de los derechos humanos y de asistencia a los migrantes víctimas de la trata o del tráfico ilícito de migrantes. Se han promulgado muchas leyes contra la trata de personas. Se han adoptado en términos de los derechos nacionales de muchos países también las disposiciones, por ejemplo, del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Se ha también hecho un esfuerzo sumamente importante en términos de la cooperación al nivel regional e internacional, para justamente permitir a representantes de estados de origen, de tránsito y de destino de reunirse y de poder compartir información acerca de los problemas del combate contra la migración indocumentada y todos sus riesgos relacionados. En los últimos años hubo muchos esfuerzos que se han hecho por parte de casi todos los países en el mundo, porque todos los países, casi todos los países, son países de origen, de tránsito, de destino, de flujos migratorios. Muy a menudo un mismo país puede representar o puede tener las tres situaciones básicamente. Entonces hubo seguramente durante los últimos años una sensibilización de tomadores de decisión política en todos estos países acerca de los riesgos que conlleva la migración y acerca de las medidas que se pueden ofrecer a fin de combatir. Hay un esfuerzo sumamente importante por parte de la comunidad internacional, por parte de organismos intergubernamentales como son UNODC y la OIM, para reducir los riesgos de los migrantes frente a la trata de personas.